El silencio en aquel valle no era un silencio vacío. No, que va, era un silencio denso, pesado, lleno del zumbido grave y constante de la presa. Cientos de miles de toneladas de agua contenidas por un gigante de hormigón que respiraba día y noche. Y mi trabajo, durante casi un año, fue escuchar esa respiración. Yo era el operador de radio de la central hidroeléctrica de Valdesombra, allá por el invierno de 1978. Un puesto solitario, aislado a 20 kilómetros del pueblo más cercano. Solo yo, la maquinaria y la radio. Y la regla, la única regla importante que me dio Elías, el hombre al que sustituí, el día que me entregó las llaves. Su cara era un mapa de arrugas y cansancio. Me miró con unos ojos que parecían haber visto demasiado y me dijo, con una voz que era casi un susurro: a las 3:14 de la madrugada, todas las noches, recibirás una transmisión. Una serie de números, apúntalos en el libro de registro, sin más. Pero lo más importante, muchacho, es esto: nunca, bajo ninguna circunstancia, respondas. Jamás toques el botón de transmisión durante esa secuencia. Haz como que no eres más que una grabadora. ¿Y vosotros qué habríais hecho? Habríais aguantado la curiosidad, noche tras noche, sabiendo que al otro lado de esa estática había algo, o el veneno de la duda os habría corroído por dentro, como a mí. Llegué a aquel lugar buscando huir, como tantos otros. Huir del ruido de la ciudad, de un mal recuerdo, de mí mismo. El trabajo parecía perfecto, buena paga, pocas responsabilidades y, sobre todo, paz. La cabina de control era mi pequeño reino. Una habitación circular con un ventanal inmenso que daba a la pared colosal de la presa. Por la noche, con las luces de la central encendidas, parecía que estabas en el puente de mando de una nave espacial varada en el fondo de un cañón. Mi rutina era sencilla: comprobaba los niveles, registraba los datos de las turbinas y escuchaba la radio. La mayor parte del tiempo, solo había silencio o el crepitar de la estática. De vez en cuando, una comunicación de la central principal, a más de 100 kilómetros de allí. Pero todas las noches, sin falta, a las 3:14, ocurría. La radio cobraba vida, un pitido agudo, seguido de un carraspeo, y luego una voz monótona, sin emoción, que recitaba una serie de 7 cifras. Siempre 7. 8, 1, 5, 5, 2, 9, 0. 4, 4, 7, 1, 0, 3, 3. 9, 0, 2, 6, 8, 1, 5. Yo, obediente, los anotaba en el grueso libro de registro de cuero. Y ya está, el resto de la noche era solo el zumbido del gigante de hormigón y el latido de mi propio corazón. Durante las primeras semanas, la regla de Elías no me pareció extraña. Pensé que sería algún tipo de código militar, o una prueba de la línea, algo secreto que un simple operador no debía entender. La curiosidad estaba ahí, claro, pero el sueldo era bueno y la soledad me sentaba bien. Me acostumbré al valle, al eco de mis propios pasos en los pasillos metálicos, al olor a ozono y a humedad que lo impregnaba todo. Pero el aislamiento, ya sabéis, es como el agua que se filtra por una grieta. Al principio no la ves, pero poco a poco va minando la piedra. Empecé a sentir el peso de las horas muertas. La soledad dejó de ser una compañera agradable para convertirse en una presencia que se sentaba a mi lado, en silencio, mirándome fijamente. Y mi atención empezó a centrarse, cada vez más, en esa transmisión nocturna. Empecé a analizar la voz. No sonaba humana del todo. Tenía una cadencia extraña, como si estuviera grabada y reproducida a una velocidad ligeramente incorrecta. A veces, entre los números, me parecía oír un suspiro, un leve jadeo casi imperceptible. Me pasaba las noches releyendo los números anotados en el libro, buscando patrones, mensajes ocultos. Me estaba obsesionando. Una noche,
cerca de cumplir mi tercer mes allí, todo cambió. Fue una noche de tormenta. La lluvia golpeaba el ventanal con furia, y los relámpagos iluminaban el valle, mostrando la presa como el esqueleto de un leviatán prehistórico. A las 3:14 en punto, la radio se activó. El pitido, el carraspeo, pero esta vez, en lugar de los números, hubo un silencio. Un silencio tenso, cargado de electricidad. Duró quizás 10 segundos, que a mí me parecieron una eternidad. Y entonces, en lugar de la voz monótona, escuché otra cosa. Un susurro. Débil, quebrado, casi ahogado por la estática, pero lo oí con una claridad que me geló la sangre. Decía un nombre. Mi nombre. Javier. Me quedé petrificado. La mano con la que sostenía el bolígrafo temblaba tanto que se me cayó al suelo, haciendo un ruido ridículo en el silencio de la cabina. El corazón me martilleaba en el pecho con una violencia que me dolía. Miré la radio, el pequeño piloto rojo de recepción encendido, como un ojo vigilante. El susurro no se repitió. Tras unos segundos, la transmisión se cortó. Aquella noche no dormí. Me senté frente al ventanal, viendo la tormenta amainar, con esa única palabra rebotando en mi cabeza. Javier, ¿cómo? ¿Quién? No podía ser una coincidencia. Nadie sabía que estaba allí, salvo la compañía y mi familia, a cientos de kilómetros. La línea era supuestamente segura. ¿Era una broma? ¿Una interferencia? ¿O algo más? La regla de Elías ya no era una simple instrucción de trabajo. Ahora era una advertencia que sentía que estaba a punto de ignorar. A partir de esa noche, las transmisiones se volvieron erráticas. A veces eran los números de siempre, otras, ese silencio expectante. Y de vez en cuando, el susurro. Siempre mi nombre, Javier. A veces sonaba como una pregunta, otras, como un lamento. La soledad se convirtió en miedo. Cada sombra en el pasillo, cada crujido del metal por el cambio de temperatura, cada eco en el inmenso salón de turbinas, todo me parecía una amenaza. Dejé de salir de la cabina más de lo estrictamente necesario. Me sentía observado, no solo desde la radio, sino desde el propio valle. Desde la oscuridad que había más allá del ventanal. Mi cordura empezó a deshilacharse. Necesitaba respuestas. Una tarde, desesperado, me puse a revolver en el armario donde Elías guardaba sus cosas. En el fondo de una caja polvorienta, debajo de unos manuales de mantenimiento, encontré lo que buscaba. Un viejo libro de registro, el suyo. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran como las mías, anotaciones rutinarias, números, partes meteorológicos. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, su caligrafía se volvía más nerviosa, más apretada. Y entonces vi las anotaciones en los márgenes. Oigo ruidos. La voz ha cambiado. Creo que sabe mi nombre. Mi sangre se congeló. Estaba leyendo mi propia historia, escrita por otro hombre un año antes. Elías había pasado por lo mismo. Seguí leyendo, devorando las páginas. Su paranoia crecía. Escribía sobre el eco del valle, sobre cómo la presa parecía amplificar algo, una señal que no era de este mundo. Decía que la voz a veces le prometía cosas, le hablaba de sus miedos más profundos. Y entonces llegué a la última entrada. Estaba escrita con una letra casi ilegible, con trazos furiosos que habían rasgado el papel. La fecha era de justo una semana antes de que yo llegara. Decía, anoche no pude más. Me preguntó si estaba solo. Y le respondí. Le dije que sí, que estaba completamente solo. Silencio. Y después, se rió. Una risa seca, horrible. Me dijo, no te preocupes. Ya no lo estarás. Voy a buscar a otro. Cerré el libro de golpe. El sudor me corría por la espalda. Voy a buscar a otro. A mí. Elías no se había ido voluntariamente. Había huido.
Había roto la regla y había desatado algo. Y ahora, esa cosa me estaba tentando a mí, jugando conmigo, noche tras noche, esperando a que yo también cometiera el mismo error. Las siguientes noches fueron una tortura. Ahora la voz no solo susurraba mi nombre. A veces, recitaba detalles de mi vida. El nombre de mi madre. La calle donde crecí. El apodo que me ponía mi padre de pequeño. Cosas que nadie, absolutamente nadie en ese valle, podía saber. Me estaba desmoronando. Apenas comía. Me pasaba el día mirando el altavoz de la radio, como si fuera la boca de una serpiente a punto de morder. Una parte de mí me gritaba que cogiera mis cosas y me largara de allí, como Elías. Pero otra parte, una parte oscura y perversa que nace de la soledad más absoluta, sentía una atracción morbosa. Necesitaba saber qué era, qué quería. La prohibición de responder se había convertido en el mayor de los anzuelos. Y la criatura al otro lado lo sabía. La última noche que pasé allí, la voz fue diferente. Ya no era un susurro. Era una voz clara, cercana. Sonaba como si estuviera en la misma habitación, justo detrás de mí. Y no dijo mi nombre. Dijo: sé que tienes miedo, Javier, pero no tienes por qué estar solo. Solo tienes que pedírmelo. Solo tienes que hablar conmigo. La tentación fue insoportable. Mi mano, como si tuviera voluntad propia, se movió hacia el transmisor. El corazón me iba a estallar. Vi mi propio reflejo en el cristal oscuro del ventanal. Una figura pálida, demacrada, con los ojos hundidos. Recordé las palabras de Elías, su rostro roto por el cansancio. Recordé su última anotación en el libro. Y apreté el botón. El siseo de la estática se cortó, reemplazado por el zumbido de la línea abierta. El silencio en la cabina era total. Podía oír mi propia respiración, entrecortada y temblorosa. Me acerqué al micrófono. ¿Quién eres?, pregunté. Mi voz sonó extraña, como la de un desconocido. Hubo un instante de silencio absoluto. Y luego, la respuesta. No fue una voz, fue un sonido que nunca podré olvidar. Era como el crujido de hojas secas, pero a la vez como el chasquido de huesos. Un sonido antinatural, orgánico y seco. Y entre ese sonido, surgió una risa. La misma risa que describió Elías. Baja, gutural, llena de una malicia tan antigua como las rocas de aquel valle. Me quedé paralizado de puro terror, incapaz de soltar el botón del transmisor. Y entonces, la voz habló por última vez, clara como el cristal, justo en mi oído. Por fin, dijo, qué impaciente estaba, ahora sé dónde encontrarte. Solté el botón como si quemara. La estática volvió, pero ya no me importaba. Cogí mi chaqueta y las llaves del coche, y salí de allí sin mirar atrás. Conduje durante toda la noche, sin rumbo, con esa risa y esas últimas palabras taladrándome el cráneo. Ahora sé dónde encontrarte. No sé qué era aquello. No sé si era un espíritu, una entidad atrapada en las ondas de radio, o simplemente el eco de la locura y la soledad en un valle perdido. Pero sé que era real, y sé que cumplió su promesa. Porque a veces, en noches de absoluto silencio, cuando creo que estoy completamente solo en casa y todo está en calma, a veces, me parece oír, muy a lo lejos, el crepitar de una radio que busca mi frecuencia. Desde aquel día, nunca volví a pensar en el pobre Elías como un loco. Era solo el que me precedió.